Problema 22, video 3.6-4. Aquí tenemos dos circuitos semejantes. Tenemos este de una corriente con un voltaje de 27 voltios. Y aquí tenemos otra fuente de voltaje de 3 IA. IA siendo una variable que tenemos que buscar junto con IB y 2. También tenemos resistencias que son esta de 10, de 8, esta de 9, de 24, de 8 y de 12. Y si vemos este circuito es el mismo pero reducido. R1 vendría siendo estas tres resistencias unidas, estas dos en serie junto con esta de paralelo, y estas tres que están aquí en paralelo pues serían R2. Entonces primero comenzaremos resolviendo R1. Entonces, como estas son en serie, las resistencias nomás se suman. Entonces sería una resistencia que daría aquí como de 18 ohms. Entonces podemos sacar R1, que R1 es igual a resistencia 1. La primera resistencia que sería 18 a la menos 1 más la segunda resistencia que son 9 menos a la menos 1. Todo esto a la menos 1 y nos va a dar el resultado. Entonces usamos la calculadora y nos dice que son 18 a la menos 1 más 9 a la menos 1. Todo esto a la menos 1 nos va a dar 6 ohms, que es el valor de R1, que es igual a 6 ohms. Entonces R2 se resuelve igual. Entonces sería R2 es igual a la primera resistencia, que sería 24 a la menos 1 más la segunda, que es 8 a la menos 1, sería la 24 más la segunda, que es 8 a la menos 1 más la siguiente, que son 12 igual a la menos 1, y todo esto a la menos 1, y nos da la resistencia de 4 ohms, que esto sería R2 igual a 4 ohms. Entonces aquí tenemos un voltaje, 3IA es otro voltaje, y ya sacamos la resistencia para poder sacar el voltaje porque ya tenemos la corriente. Entonces vamos a usar la segunda ley de Kirchhoff para sacar cuánto vale IA. Entonces tenemos que el voltaje de, primero hay que numerar, entonces sería esta A, esto sería B y esto sería C. Entonces tenemos que el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A debe ser igual a 0. Entonces de A a B tenemos que son 6 IA, más de B a C tenemos que son más 3 IA, y de C a A vemos que son menos 27 voltios. Entonces igual a 0. Entonces sumamos, sería 9 IA menos 27. Bueno, lo pasamos ya directo, entonces sería es igual a 27. Entonces IA es igual a 27 entre 9, que es igual a 3 amperes. Son IA es igual a 3 amperes. Entonces aquí ya podemos cambiar el valor de esta resistencia, de este voltaje. Entonces sería 3 por 3 nos da 9 voltios de positivo a negativo. Entonces, como ya tenemos aquí la resistencia, el amperaje, podemos sacar aquí con la resistencia sacar el voltaje. Entonces el voltaje es igual al múltiplo de ambos, así que sería 3 por 6 y nos da que son 18 voltios. Son 18 voltios de positivo a negativo. Entonces nos regresamos acá, vemos que estas dos están en paralelo. Entonces el mismo voltaje que hay de B a C por este camino debe ser el mismo que está por aquí. Entonces el voltaje de la resistencia 2 es igual a 9 voltios. Y si nos regresamos acá nos damos cuenta de que estas también están en paralelo. Entonces el voltaje de todas estas va a ser igual a 9 voltios de positivo a negativo, y igual aquí 9 voltios positivo a negativo. Entonces como ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia, hay que sacar las intensidades.
Entonces sería 9, saquemos de aquí, sería 9 entre 24, nos da 0.375. Entonces aquí van 0.375. Luego saquemos de aquí, que serán los 9 voltios entre 8, y nos da 1.125. En esta era amperes, ¿no? 125 amperes. Y ahora saquemos de acá, 9 entre 12 nos da que son igual, va hacia acá, de positivo a negativo, y nos dice que son 0.75 amperes. Ahora hay que sumarlas para ver cuánto sale aquí a este nodo. Entonces sería el 0.75 más 1.125 más el 0.375, y nos da que son 2.25. Y aquí nos dice que, y aquí pues nos da el 2.25, entonces aquí sale 2.25, o sea que lo que entró por acá son 2.25. Entonces acá son 2.25 amperes. Pero como vimos que IA son 3 amperes, entonces IA son 3 amperes. Pero lo que de este nodo nomás salieron 2.25 amperes, entonces el restante se fue de acá a acá. Entonces serían 3 menos el resultado, nos da 0.75. Entonces hacia acá se fueron 0.75 amperes. Entonces serían los 2.25 que salen acá más los 75, ya nos dan los 3 amperes, y hacia acá salen 3 amperes. Entonces le da la vuelta y acá entran los 3 amperes, le entran los 3 amperes. Y aquí acuérdense que sacamos el voltaje. Entonces el voltaje es igual a 18 voltios de positivo a negativo. Entonces aquí nomás lo podemos sacar a estos, porque el voltaje en un circuito en serie pues es la suma, se tienen que sumar. Así que sería 18 voltios entre 9, nos da que son 2 amperes. Entonces los 2 amperes viajan de positivo a negativo, así que sería hacia acá, serían 2 amperes. Entonces, pero estas sí son en serie, así que estas son en paralelo, perdón. Entonces están en paralelo, pero hacia este camino ya se fueron 2, entonces el restante se tienen que ir por esta. Entonces hacia acá viajan 1 ampere, viaja 1 ampere. Entonces, teniendo resistencia y tenemos teniendo la resistencia y teniendo los amperes, podemos sacar el voltaje que hay de este punto a este punto, y de este punto a este punto. Entonces, como sería el voltaje, sería la intensidad por la resistencia. Entonces sería la intensidad, que es 1 por 10. Entonces nos da que el voltaje de este punto a este punto son 10 voltios de positivo a negativo. Entonces, y de acá sería 1 por 8, serían 8. Entonces serían 8 voltios de positivo a negativo. Entonces, como ya vimos, son en paralelo, entonces son 18 voltios que salen por ahí. Entonces, si nos venimos, pues ya vemos que son están en paralelo, y en paralelo se separan.
Ah, no, se quedan igual. Entonces tenemos que ir. En estas resistencias son los 18. Entonces nos falta, pues ya, las preguntas serían IA, pues ya vimos que vale 3 amperes. Como vemos que los amperes que salieron de este nodo a este otro fueron 2.25, entonces la corriente IB es igual al 2.25 amperes. Y luego se nos pide la de I2, que como podemos ver aquí son 1.125, entonces I2 es igual a 1.125 amperes. Entonces, como ya vimos, ya para comprobar, se nos pide pues sacar el voltaje general, ¿no? El voltaje de todo comprobar que el voltaje sea igual a 0 en este circuito. Entonces tenemos que de este punto a este punto son más 18 voltios y de este punto a este otro son más 9 voltios, entonces nos da más 27 y pues ya le damos la vuelta, menos 27 igual a 0. Y como ya vimos, así se resuelve este problema.